Jack, ¿qué pasó? Dijiste que no ibas a estar usando este audio. Lo sé, pero no tengo pensado pasar otros 45 minutos esperando a que mi portátil encienda para poder usar el otro micrófono y que suena bien porque estoy increíblemente cansado. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Incluso el té se me está enfriando. Pero bueno, el día de hoy lo que vamos a tener, como pueden ver abajo en el título, pues es un pequeño wrap-up del mes de junio. Ya saben que pues mis wrap-ups no son de una cantidad completamente ridícula de libros, siempre va a ser como una cantidad más o menos pequeña, por lo que ajá, no se esperen nada raro, pero pues sí, tengo los libros que leí durante junio, que fue mi mes de vacaciones de la universidad, entonces podía leer únicamente cosas por gusto personal, cosa que es hermoso de hacer. Pero sí, curiosamente me di cuenta que mucho, si no es que casi todo lo que leí fue algo que tenía que ver con el existencialismo y la filosofía existencialista. Por lo que sí, por eso esto fue como junio existencialista. Por lo que sí, el primer libro que leí fue pues esta recopilación de los mejores cuentos de Franz Kafka, escrito evidentemente por Franz Kafka. Eh, Esto pues evidentemente son como pequeños cuentos, pues el largo cambia bastante, o sea, hay unos bastante largos, hay otros más cortitos. También hay micro relatos y todos tienen como diferentes temáticas, todos tratan de diferentes cosas. Lo que sí es de hecho también bastante interesante, ya habiendo conocido a Kafka y sabiendo más o menos cuál es su estilo, uno se puede dar cuenta de cómo están impregnados estos cuentos de su estilo. O sea, sabemos que Kafka por su vida y todo eso se ve reflejado en su literatura toda esta oscuridad y toda esta opresión que sentía, por lo que muchos de sus personajes en sus cuentos pues están metidos en jaulas, muchos son víctimas de juzgados como sin fundamento. Eh, Muchos, o sea, se siente esa miseria en los cuentos de al menos los que están acá. Por lo que eso es increíblemente triste, saber que una persona tuvo que pasar por todo eso y que desencadenó en escribir algo como esto. Pero al mismo tiempo pues es hermoso en una extraña manera, es algo muy bonito de leer, algo que da como mucha profundidad, por lo que sí, definitivamente recomendado. El segundo libro que leí durante este mes, o el mes que pasó, fue El mito de Sísifo de el gran y hermoso Albert Camus. Eh, el mito de Sísifo, pues lo leí, este no es directamente de la corriente existencialista, sino que es de la rama del absurdismo. Este es básicamente el ensayo que es la espina dorsal para esa filosofía. Este es un ensayo, por cierto, no una novela, es un ensayo filosófico. Entonces, yo personalmente descubrí esta filosofía el año pasado y si vieron el último video que hice sobre ese año, mencioné que el año 2019 fue o ha sido mi mejor año hasta el momento y yo personalmente lo debo a pues mucho de que mi mente, mi forma de ver el mundo cambió debido a esta filosofía, por lo que pues teniendo en cuenta que solo la había consumido desde medios diferentes como de segunda, tercera mano, de contenido de otras partes, pues decidí pues que más que ir a la fuente, evidentemente no la fuente directa porque lo leí traducido, pero la fuente justamente desde el lugar de donde sale esta filosofía, que fue bastante interesante, no tal vez unas cosas que creía cambiaron de perspectiva sobre, sobre esta corriente. También se me abrieron los ojos a otras cosas que no había realmente como considerado, por lo que haber leído como
la fuente original de todo este pensamiento fue bastante interesante y bastante productivo. También es cierto que leer filosofía es una de las cosas más aburridas de la vida, al menos para mí personalmente, pero sí, valió la pena. El tercer libro, y probablemente el único que rompe completamente con la cosa de junio existencialista, es Casi Imposible, de Nicole Williams. Ya hablé más o menos de este en el video anterior, en el que limpié mi librero e hice el como challenge de lo mejor y lo peor, pues de ese mismo librero que limpié. Pero sí, este fue uno de los que leí, fue prestado de mi hermana, y usualmente empecé a leer como estos libros de romance juvenil por la cantidad de cuestiones filosóficas muy fuertes que había estado leyendo, como incluyendo a escritores como Mishima o como Camus. Llegan a ser muy pesados y abrumar mucho, por lo que necesitaba algo que fuera un respiro más rápido, y de ahí fue que empecé a leer como romance juvenil. Y tengo que decir que sí, como lo dije en ese video, este es probablemente uno de esos de romance juvenil que menos me han gustado. Al menos lo que yo siento así rápido, sin entrar en demasiado detalle, siento que Nicole Williams fue demasiado ambiciosa con sus protagonistas, ya se me olvidaron los nombres, con JD, con Quentin. Em, Tanto que literalmente en dos personajes están metidos todos los clichés que pueden haber. O sea, Jade es al mismo tiempo la chica que prefiere pasar sus viernes en la noche leyendo que en una fiesta. Al mismo tiempo es la niña de mundo, o sea, que ha estado en todos lados. Al mismo tiempo supuestamente es bien realista. También por la lectura se deja ver como una persona inmadura, pero al mismo tiempo es la que se cuida, la que se preocupa por su madre y hace como roles invertidos, y ella cuida a su madre en vez de al revés. Y Quentin es como el típico chico musculoso de playa que no tiene cerebro, pero al mismo tiempo es un estudiante ejemplar, pero al mismo tiempo es pues el salvavidas, o sea, vida social y fiestas al máximo, pero al mismo tiempo es el niño de familia. Y yo sentí que fue simplemente demasiado, y fue tanto en los personajes principales que en los secundarios simplemente son increíblemente planos y aburridos, que solo tienen una misión en el libro y nada más. Por lo que sí, también pues evidentemente con toda esta mezcolanza dentro de los personajes principales, eh, se les muestra como unos personajes muy maduros para su edad, pero al mismo tiempo eso los hace verse más inmaduros todavía por la forma en la que resuelven sus conflictos, por lo que sí, no sé, son muchas cosas. También, ¿qué es esto? El título tachado. ¿Cómo se llama el libro? ¿Casi posible o casi imposible? Regresando al tema existencialista, pues vamos con uno de los más grandes ejemplos de la filosofía existencialista, Jean-Paul Sartre, o como sea que se pronuncie, no hablo francés, y la náusea. La náusea es uno de los ejemplos más claros del existencialismo y las primeras como raíces del absurdismo, por lo que estaba muy interesado en leerlo, pues evidentemente también como similar al mito de Sísifo, simplemente para ver como las fuentes primarias de cómo es que nace estas filosofías. Y la verdad es que está plagado de pensamientos muy interesantes, que vale la pena realmente sentarse y pensar y desarrollar estas ideas que plantea Sartre en este libro. También es cierto que yo personalmente siento que pudo haber sido 100 páginas más corto y hubiera sido un poco más efectivo, porque siento que hay muchas veces en los que simplemente narra algo que no se siente que tenga un impacto real en lo que está queriendo decir, por lo que se siente como vacío, como ilógico, pero al mismo tiempo, o sea, como digo, no
es realmente algo malo, tal vez es simplemente que estoy acostumbrado a otro tipo de escritores filosóficos que agarran un tema y lo desarrollan lo más justo posible, como van a poder ver un ejemplo en el próximo libro. Entonces sí, sentí como un poquito, así como, ¿qué me querías decir? ¿Por qué estamos perdiendo tiempo en esto? Pero eso no quita que muchas de las cosas que contiene esta novela es muy interesante. También es novela filosófica, no ensayo filosófico, por lo que lo hace exponencialmente más fácil de leer. Aún así es muy complicado. Igual que el mito de Sísifo, este probablemente lo vaya a tener que releer porque hay muchas cosas que se pueden perder entre tantas palabras, entre tantos conceptos nuevos que usualmente en la filosofía usualmente se crean conceptos para definir algo específico. Entonces definitivamente lo voy a tener que releer, pero sí fue una experiencia muy bonita leer La náusea. El que estaba mencionando que le sigue es La caída otra vez del grandísimo Camus. Es la última novela de él que me faltaba por leer, porque ya leí El extranjero y La peste. La última novela que escribió fue La caída. Cosa que el título es muy curioso porque no siento que tenga nada que ver con la novela, pero es muy interesante. O sea, yo admiro a Camus con la forma en la que trata sus novelas específicamente, porque es simplemente tan extraño y cada una es tan diferente de las otras que, no sé, me deja un poco perplejo los cambios que tiene cada una. En este estamos en un diálogo, o sea, toda la novela es un diálogo en el que nosotros no hablamos, o sea, nuestra voz, la voz de como una de las voces del diálogo nunca se escucha, solo se escucha a la otra persona hablando, por lo que es un poco extraño, pero eh, está plagado otra vez de muchas ideas y muchos pensamientos muy interesantes. También siento que en este hay unos que se chocan, que como se contradicen un poco entre sí, eh, pero en general vale la pena así como leer un poco, ver algo, anotarlo y después sentarse realmente a pensar sobre eso, porque la filosofía es básicamente eso, tomar algo y realmente indagar y pensar en qué implicaciones tiene y qué podría salir de esta idea. Esto es más o menos lo que estaba dando en ejemplo cuando mencioné La náusea, que es un libro la mitad, si no es que más corto que La náusea, y aún así posee un montón de ideas muy interesantes. El último libro del que voy a hablar, que esto va a ser un poquito de trampa porque no lo he terminado, incluso ahorita que ya no estamos ni cerca de junio, pero si no hablo de este libro ahorita probablemente nunca lo vaya a mencionar, entonces pues vamos a aprovechar. Esto lo estoy leyendo digital y es El paraíso perdido de John Milton. Este libro es probablemente la decepción más grande que llevo hasta el día de hoy. No sé si reducirlo solo a este año o a toda mi vida. Así de decepcionante fue para mí. Eh, este libro, como yo lo conocí, fue que era o que retomaba el mito judio-cristiano de la expulsión de Lucifer del cielo. Solo que visto desde la perspectiva del mismo Lucifer que estaba siendo expulsado. Entonces, también teniendo en cuenta que Mary Shelley en el libro de Frankenstein se basa en este libro, toma inspiración de este libro y de hecho el mismo monstruo en Frankenstein lee este libro, yo me esperaba un discurso similar o algo por el estilo, como por eso sigue siendo más o menos temática existencialista, porque me esperaba que Lucifer tuviera algún tipo de dilema existencialista o algo similar a lo que tuvo el monstruo de Frankenstein. Pero hasta donde voy, que es más de la mitad, bastante más de la mitad, eh, todo ha sido simplemente Satanás llorando para que Dios lo deje regresar. Que pues
no está mal, pero no era lo que me esperaba. Yo me esperaba algo con una carga filosófica muchísimo más fuerte de lo que me esperaba. Em, entonces sí, el libro más decepcionante hasta el momento. Pero bueno, esos fueron todos los libros que leí y el extra del mes de junio. Como dije, fue una carga bastante existencialista. Recomiendo casi todos los libros que leí. Sí es cierto que unos es así como un poquito más a discreción del público, porque en filosofía no siento que haya algo correcto e incorrecto, sino es cada quien a sus gustos, por lo que mi gusto es esto. Si no les gusta a ustedes, pues ni modo, así es la filosofía. Entonces lean ustedes la que les gusta. Entonces, pues sí, nada, esto ha sido todo por hoy. En esto no tengo que saber nada, a pesar que no lo sé, para dar mi opinión. Lo que sí pueden hacer es seguirme en mis redes sociales, el Instagram, el Twitter, para cuando de vez en cuando hable algo. Em, Suscribirse al canal para continuar viendo los videos. Entonces sí, nada, hasta la siguiente.